Estás viendo UACJ TV, señal universitaria. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan. Desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez les enviamos un saludo y comenzamos el espacio del día de hoy. Bienvenidos. Amigos, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez realizó el foro Cambio Climático y Laudate Si, en el que participaron profesores investigadores de universidades de Estados Unidos y México. El foro tuvo por objetivo iniciar un debate académico sobre los temas ambientales que propone la encíclica del Papa Francisco, Laudate Si, desde las distintas disciplinas, así como discutir las implicaciones del acuerdo de la conferencia de las partes para el medio ambiente. En el foro participó como ponente precisamente el doctor Stephen Mume, investigador de la Universidad Estatal de Colorado. El doctor Mume es profesor distinguido de la Academia Mexicana de Ciencias y precisamente Fundación Mexicana de Estados Unidos para la Ciencia. Le damos la bienvenida aquí a Ciudad Juárez, a la universidad. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Pues era muy amable y ha sido totalmente un placer estar aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. He venido antes a la universidad, pero no para un tiempo un poquito más largo y vino de conocer más bien las varias dimensiones de la universidad y todo lo buen trabajo que ustedes están haciendo aquí. Claro, y bueno, y usted estuvo antes de este foro de cambio climático, usted estuvo participando en lo que es un seminario del agua muy importante que lleva muchos años aquí en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, y usted estuvo manejando el tema sobre el manejo binacional de aguas entre México y Estados Unidos, que es un tema de investigación que usted maneja por mucho tiempo. Sí, pues yo tengo más que 30 años de investigación en el área de, incluyendo la historia, la diplomacia y las instituciones que guardan nuestras aguas compartidas entre los Estados Unidos y México. Y hay tantos, algunos no son tan bien conocidos. Los que viven en un área de la frontera conocen sus propias aguas más bien que en los otros áreas de la frontera. Pero mi interés y lo que yo creo que ha sido distinto en mi investigación es que yo tengo un interés en el total de la frontera, desde el Matamoros hasta Tijuana, y los varios ríos que cruzan o entran los más grandes ríos que tenemos. Y precisamente con este tema de el agua de nuestra frontera, pues hay diferentes leyes o políticas públicas, pero también hay conflictos entre México y Estados Unidos en diferentes etapas de esta relación bilateral, doctor, porque el agua es el líquido vital que está precisamente, pues inclusive en algunos países trayendo algunos conflictos. Sí, pues seguramente hay conflictos, pero voy a comenzar diciendo que el área de manejo de agua, yo creo, es una de las áreas más exitosas entre México y los Estados Unidos. Es una historia de cooperación por mayor parte. Y no se puede decir eso en muchas áreas del mundo, ¿no? Pero aquí en Norteamérica hemos hecho acuerdos que son estables, son bien respetados y que casi siempre va a ser base de una solución binacional. Es una historia muy interesante, muy fascinante.
muy difícil de vez en cuando, pero la realidad es que tenemos una institucionalidad de nuestro manejo de aguas que es, yo creo, casi un modelo para muchos áreas del mundo. Y eso es algo en que los dos países deben tener orgullo. Y es también, de vez en cuando, es bien ser un poco escéptico en cómo podemos resolver problemas particulares, ¿no? Actualmente, en esta relación precisamente del agua en la frontera, ¿cuáles son estos pendientes que se tienen por resolver? Porque me imagino que si hay situaciones que se han sorteado, que han pasado a buen término, también hay pendientes y retos, tanto para México como Estados Unidos. Sí. Bueno, hay varios, ¿no? Uno se refiere a aguas subterráneas. Nuestras aguas subterráneas no eran mencionadas originalmente en nuestros tratados, pero como tú sabes, viviendo aquí en Ciudad Juárez, muy dependiente en aguas subterráneas, han crecido esa dependencia por toda la frontera en aguas subterráneas. Y ya cae el asunto de aguas subterráneas bajo el tratado por caso de interpretación, un acuerdo que hicimos en 73, el acta 242 de la SILA. Y por caso de eso podemos tratar de coordinar nuestras acciones pertenecientes a aguas subterráneas. Pero el problema es que no hemos avanzado tanto en esta área. Doctor Steve, ¿cuál es la parte más crítica de nuestra región fronteriza Juárez El Paso en relación precisamente a estos requerimientos de agua que necesitan nuestras ciudades, nuestros ciudadanos? Sí. Nosotros en esta frontera, bueno, sí, pues sabemos que el Bolsón del Hueco es este espacio hídrico en el que nos abastecemos tanto Ciudad Juárez como El Paso, pero ¿cómo identifican ustedes estos espacios de crisis en frontera precisamente por el agua? Pues tenemos el sobreuso de aguas subterráneas. Es un problema, yo creo, no solamente aquí en Juárez, El Paso, pero también en otros lugares en la frontera. Y aunque tenemos grandes bolsones de agua, está cayendo el nivel de esas aguas. Y ahora estamos también buscando aguas de menos calidad aquí en el hueco bolsón y afuera del hueco bolsón. Porque tenemos otras aguas subterráneas que no se puede extraer y beber, por ejemplo. Y están usando aguas con la nueva desalinizadora y en El Paso ese tipo de aguas. Entonces, ese refleja que estamos acabando con nuestra agua dulce. Sí, en ese área. Pero lo malo es que también tenemos el problema de cambio climático, la falta de precipitación y estaba acabando nuestros almacenes de agua en los arribas del río Bravo, en los arribas del río Colorado también, y eso es un problema muy, muy serio. Que podemos ver o anticipar un futuro con menos aguas de superficie. Como ahora tenemos una mezcla de usos, algunos de agua de superficie, o la mayor parte aquí en Ciudad Juárez del agua subterránea, tenemos que pensar en que es necesario usar nuestros recursos en total en manera más eficiente, con más conservación, con más conocimiento de una cultura de agua, en cómo es un recurso reconocido como un recurso precioso. Claro, y antes de entrar a que compartamos un poco precisamente sobre
su participación en este foro de cambio climático y en el marco de esta encíclica del Papa Francisco. En este tema que estamos hablando del agua en la frontera, ¿qué calidad tiene nuestras aguas en las fronteras, tanto en Estados Unidos como en México? ¿Qué se están haciendo, qué están haciendo los gobiernos para verdaderamente aportar una calidad en el líquido? Bueno, para usos urbanos, para el agua potable, yo creo hicieron avances aquí por toda la frontera, el lado mexicano, el lado de los Estados Unidos, en áreas como provisión de agua potable, tratamiento de aguas, el reuso de aguas, provisión de sistemas de drenaje y saneamiento. Y en los últimos 20 años, yo creo que la frontera norte de México ha beneficiado, la frontera sur de los Estados Unidos ha beneficiado de algunos de esos programas. Algunos son los del COSEF aquí, la Comisión Ecológica, el BADAN, el Banco Norteamericano de Desarrollo. Ha provisionado más otros recursos que ayuda a los estados, ayuda a los municipios a enfrentar sus problemas en este. Yo soy muy afán de esos programas. Yo creo que han sido necesarios, pero también como tenemos un periodo de escasez de agua, ese impone un fuerte reto, se impone problemas que aumenta el reto de cuidar nuestras aguas y de limpiar nuestras aguas, de obtener y mantener una buena calidad de agua. En la frontera hay más salinización, por ejemplo, en aguas de superficie. Cuando se disminuye el volumen de agua, se acumula más asolves, más minerales y todo eso. Ese es un problema. No podemos escapar de ese problema en corto plazo. Y vamos a tener que enfrentarlo con nuestras instituciones al nivel nacional y al nivel binacional. Doctor Steve, vamos a hacer una pausa, ¿qué le parece? Y regresamos para seguir platicando sobre su visita aquí a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bueno, amigos, regresamos después de la pausa. Los medios públicos nos unimos en beneficio de todos los mexicanos para fortalecer los valores de nuestra sociedad, inspirar sueños individuales y colectivos, unir a través de expresiones artísticas y culturales. Damos espacio a todas las voces defendiendo la diversidad de nuestro país. Somos medios que buscamos construir un México mejor. Hoy más que nunca, los medios públicos revelamos lo mejor de ti. Amigos, regresamos a Énfasis. Estamos hablando precisamente sobre cambio climático y sobre la encíclica del Papa Francisco, Laudate Si. En la primera carta de esta encíclica, el Papa afirma que la ciencia es claro respecto al cambio climático y que este es un asunto moral para todo el mundo. Hay que afrontar el cambio climático, sostiene, y precisamente pues eso es lo que estamos compartiendo el día de hoy con el doctor Steve Mumy, investigador de la Universidad Estatal de Colorado. Y precisamente el Papa Francisco, ya en el foro que ustedes estuvieron analizando y reflexionando, doctor, en un apartado de este documento, de esta encíclica, habla de la cuestión del agua, del cuidado del agua, y cómo por el mal manejo que el ser humano ha traído de este vital líquido,
pues se han dado desafortunadamente pues sequías en el mundo, pero también muertes por el mal manejo del líquido. Sí, pues el problema es que aún áreas agrícolas y seguramente en áreas más urbanizadas hemos contaminado mucho de nuestras aguas, no estamos guardando y manejando nuestras aguas en manera que es beneficiosa para seres humanos y hay tantos problemas, fallas en el sistema de manejo de aguas en muchas partes, seguramente en países más en desarrollo, en áreas también, aún aquí en los Estados Unidos, donde hay pobreza. Y por muchas razones, por la falta en tubería, por la falta de saneamiento, por la falta de medida de conocer qué tipo de sustancias están dentro del agua. Hay tanta gente que depende en agua de fuentes que no son buenos, que tiene que utilizar beber agua que es contaminada y eso se afecta a su salud. Y yo creo que, seguramente cuando se ve colonias marginadas, se ve algunas de esas comunidades pobres, ellos tienen más problemas en ese aspecto. Y cuando hablamos precisamente del acceso al agua potable y segura como un derecho humano básico, como se plantea en la encíclica y como lo plantean investigadores de diferentes universidades, encontramos que esta va en aumento en sus costos y que inclusive pues, pretende en algunos países privatizarse. Sí. Y esto es una situación pues, muy difícil que muchos países en vías de desarrollo estarían enfrentando pues, una crisis en ese sentido. Sí, seguramente. Hay un gran empuje al nivel mundial a privatizar acceso a agua. Y hay un punto de vista entre economistas que es solamente por esa vía que vamos a usar nuestras aguas en manera más eficiente. Pero yo creo que el papá tiene razón en criticar un poco esa idea, porque tiene muchos problemas. Si agua es un producto nomás, bueno, se puede transferirla a cualquier parte, pues se puede embotellarla, mandarla a China. No hay obstáculos a eso, ¿no? El agua se puede andar por todas partes si alguien puede pagar el precio. Pero ese se va a ausenciar agua de comunidad. Ese es el problema. Muchos años atrás, 35 años atrás, yo estuve haciendo mi tesis de doctorado. Tenía la oportunidad de hacer entrevistas por todo el Río Bravo, aquí desde aquí Juárez hasta las alturas en Colorado, en mi propio estado de Colorado. Estuvimos enfocando en comunidades pequeñas, de hispanos, de indígenas, ahí. Y para ellos la agua nunca era un producto. Claro. Nunca debe ser separado de la comunidad. Se hablaba en términos casi religiosos del agua. Cuando estaban almacenando sus fuentes de agua, usando agua, era una tarea de la comunidad guardar la agua. Entonces, y era una idea bien entendida, porque cuando
privatizaron las aguas en esas comunidades, quebraron las comunidades. Yo recuerdo bien hablando con unos ancianos de los años 80 en una pequeña pueblo ahí en los arribas, en el valle de San Luis, en Colorado, que me dijeron, bueno, todos nuestros niños se han ido a Denver. No quieren quedar aquí. No tiene agua, no podemos mantener nuestra agricultura. No hay futuro aquí. So, vamos a donde está el agua. Ahí, y estaba en Denver. Y entonces estamos viendo estos desplazamientos. Bueno, ahora como lo comenta usted aquí en esta parte de Estados Unidos, pero el desplazamiento en muchos países del mundo, precisamente por la falta del recurso. Hay partes en el mundo donde hay abundante cantidad de líquido, pero hay otras partes en donde pues, se dan estos desplazamientos por la falta del mismo. Sí, exactamente. Entonces, agua no es uno de nuestros recursos naturales. Yo en mi propio pensamiento, es el recurso natural que menos podemos hacerse producto. Hay otras riquezas naturales. Pero ya hay empresas que han capitalizado este recurso. Y entonces ahí, ¿cuáles serían estas políticas públicas de los gobiernos para entrar precisamente a asegurar el vital líquido a toda persona humana como un derecho humano? Sí, pues yo creo que esa es la idea de un derecho humano al agua. Es interesante. Yo estoy en apoyo de esa idea. Qué bien que el papá lo dijo. No, pero la problema es que no se puede avanzar tan rápido en este área en términos legales, políticas y todo en los países que ha privatizado el agua. Ese es el problema. México ya está avanzando, andando con una idea constitucional que sí hay un derecho a agua. En aplicación tiene mucho que hacer. Seguramente hay fallas en actualizar esa idea en varias partes del país aquí. En los Estados Unidos es muy difícil avanzar esta idea a nivel constitucional o a nivel político. Aunque hay mucha gente en mi universidad en particular, se trata de agua, está muy afán de la idea de un derecho humano a agua, nuestras leyes y nuestros sistemas gubernamentales no son flexibles para apoyar ese tipo de idea. Yo creo que en los Estados Unidos es una idea que tiene que surgir de abajo, no de encima, no de Washington, no de los capitales estatales, pero de abajo, en referencia y conocimiento de que es necesario cambiar nuestra posición en cuanto a agua. ¿Qué visualiza precisamente, doctor, en relación a este tema que estamos abordando? ¿Qué es lo que se visualiza en este tema en relación a el futuro del agua? Todos estamos preocupados porque sabemos que es un recurso que tiende a acabarse. Estamos encontrando faltas de políticas públicas para acceso a muchos seres humanos del vital líquido. ¿Cuál sería esa visión, a futuro que ustedes como investigadores encuentran a la luz inclusive de este documento Laudato Si'?
Pues la data sí, voy a comenzar con eso. Se hizo un enfoque en política nacional, pero también en política regional, política local. Y hay una idea de que debe tener más integración, más racionalidad entre los varios niveles de gobierno que manejan recursos como agua, y estoy totalmente de acuerdo con eso. El problema que tenemos ahora, nos enfrentamos en forma de cambio climático, ¿no? Y el cambio climático está tiene efectos varios tipos, reduciendo precipitación en unas áreas del mundo, aquí por ejemplo en el sureste de los Estados Unidos, en el norte de México. También hay, yo creo, hay más variación en dónde y cuándo vienen las precipitaciones. Y eso es un problema también, porque afecta mucho en planeación. Se puede traernos más inundaciones, por ejemplo, cosas así. Entonces estamos enfrentando la necesidad de sobrevivir con menos agua en la forma que estamos acostumbrados a recibirlo. Y también tenemos que acostumbrarnos a la realidad que el horario de la temporada de agua puede variar un poco más. Eso es un gran problema para agricultores, porque ellos están acostumbrados en el mundo moderno a hacer sus siembras y todo eso en un mes claro. Y la cosecha en otro mes, ¿no? Muchos productos van a ser afectados por causa de esa variación en precipitación en el área. Entonces, yo creo que lo que la verdad sí nos informe es que es necesario pensar en cómo está cambiando las cosas, pues seguramente enfrentar el cambio climático al nivel mundial, pero en nuestros países, en nuestras regiones, en nuestras ciudades, tenemos que anticipar estos cambios y formar políticos, apoyar políticos que son equitativos, que se responden a la necesidad de usar agua más bien. Pues, doctor Stephen Mume, muchas gracias por estar con nosotros de la Universidad Estatal de Colorado. Gracias por permitirnos compartir un poco sobre lo que usted vino a compartir aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, pues invitamos a nuestros amigos que nos ven a adentrarse quizás a este documento, echarle una mirada, porque nos habla de esta casa común que es el mundo y cómo la estamos precisamente pues afectando con tantos cambios, con tanta evolución, y cómo ahora no podemos entendernos aislados en el mundo, sino como un mundo global, ¿no? Que todo lo que sucede en algún lugar pues afecta a otro, y entonces esa es la invitación de este documento Laudate Si. Muchas gracias por estar con nosotros y lo invitamos en otro momento aquí a la universidad. ¿Cuándo regresará por acá? Ojalá que el año que viene, porque tengo muchos amigos aquí, colegas aquí, aún en ingeniería, también en las investigaciones sociales. Y me gusta UACJ. Siempre es un placer andar al sur de la frontera. Muy bien, pues bienvenido. Y bueno, dicen que el que toma del agua de Ciudad Juárez ya no se quiere ir. Sí. ¿Qué tendrá esa agua, doctor? Bueno, lo dejamos para que usted lo investigue. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Amigos, con esto finalizamos la emisión del día de hoy. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro.